¿Sabías que los moros conquistaron la península ibérica en el año 711? Partamos de la base. ¿Qué es una persona moro? ¿Alguien que viene de Marruecos? No, solo de allí no. Este término deriva del latín maurus y se utilizaba para describir a los bereberes y otros pueblos de la antigua provincia romana de Mauretania. La conquista musulmana ocurre cuando una fuerza islámica liderada por Tariq Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar desde el norte de África y derrotó al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Los musulmanes avanzaron rápidamente por la península, conquistando grandes territorios y estableciendo el califato de Córdoba en el siglo X. La cultura, la ciencia florecieron durante este tiempo y muchas ciudades españolas como Córdoba y Granada fueron construidas por los musulmanes. Sin embargo, la Reconquista, un período de lucha que duró varios siglos, la caída del último reino musulmán de Granada en 1492 marcó el fin de la presencia musulmana en España y la consolidación de la monarquía de los reyes católicos. Carlos I de España reinó junto con su madre Juana I de Castilla en todos los reinos y territorios hispánicos con el nombre de Carlos I, reuniendo así por primera vez en una misma persona las coronas de Castilla, Navarra y Aragón. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V desde el 1520 hasta 1558, hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso, y nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, de quienes heredó el patrimonio borgoñón con el derecho al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, y por vía materna de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, de quienes heredó la corona de Castilla con los dominios de Navarra y las Indias Occidentales, y la corona de Aragón, que comprendía los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca y Aragón. El 27 de abril de 1522 tuvo lugar la batalla de Bicocca, cerca de Monza. Se enfrentaron, por un lado, el ejército franco-veneciano al mando del general Odet de Comminges, vizconde de Lautrec, con un total de 28.000 soldados, y por el otro lado, el ejército imperial de Carlos I de España y V de Alemania, con un total de 18.000 hombres, al mando del condottiero italiano Prospero Colonna. La victoria aplastante de los tercios españoles sobre los mercenarios suizos hizo que en castellano la palabra bicoca pasara a ser sinónimo de cosa fácil o barata. Tras la muerte del rey Luis II de Hungría en 1526, quien reclamó el trono fue su cuñado Fernando de Austria, pero que este cambio provocó una invasión en 1532 por las tropas turcas comandadas por Soliman, y esta invasión se conoce como el Asedio de Viena. Carlos I de España, tras enterarse de este nuevo intento de invasión en la Europa central, decidió crear un ejército brutalmente poderoso con todos sus aliados, pero sobre todo un fuerte e imparable ejército español. Las vanguardias turcas llegaron hasta las proximidades de Viena, pero la resistencia que encontraron y el anuncio de que Carlos I de España se aproximaba con tan brutal ejército hicieron batirse en retirada a Soliman y su ejército. El campo quedaba para Carlos y suya era la victoria. Su prestigio se hizo enorme. Una vez más, España daba a Europa más de lo que recibía. En 1534, Carlos I de España recibe en Barcelona una alarmante noticia. Barbarroja había tomado Túnez y debía recuperarla a como de lugar. Carlos formó una gran cruzada y como tal fue sentida en las dos penínsulas, tanto en Italia como en España. El 14 de junio de 1535 zarpaba desde Cagliari toda la fuerza del imperio y sus aliados rumbo al reino de Túnez con no menos de 46.000 hombres. Fue una campaña difícil en aquel ardiente verano africano, pero a mediados de julio se tomaba su fortaleza principal, La Goleta, y 11 días después, el día de Santiago, la misma Túnez. Carlos deshacía aquel nido de corsarios y libraba a Italia de los turcos, pero Barbarroja se salvó, refugiándose en Argel, asolando poco después las costas hispanas y en particular Ibiza. El 22 de
agosto de 1543 conocimos una de las batallas más épicas de los tercios españoles, la toma de Durén contra el duque de Cleves, el mayor aliado de Francisco I bajo el reinado de Carlos I de España. Durén tenía una de las murallas más poderosas e inexpugnables de toda Europa. Carlos I de España, al frente de 28.000 soldados, dio la misión a los soldados españoles e italianos de batir y asaltar las murallas. La artillería imperial solo consiguió abrir algunas brechas pequeñas, pero los soldados españoles, no conformes, decidieron escalar las murallas. Los alemanes prisioneros afirmaron no haber visto soldados como los españoles. Dijeron que los españoles eran como diablos, unos hombres pequeños y negros que se pegaban a las paredes como murciélagos y era imposible arrancarlos. Fue el orgullo de Carlos I de España. Uno de los platos gastronómicos más interesantes de España, inventado en Badajoz en el siglo XVI por Joseph de Tena Godoy y el Marqués de Robledo. Esta receta llegó a Bilbao a mediados del siglo XIX, justo cuando el general Tomás de Zumalacárregui, durante la Primera Guerra Carlista, estaba en la búsqueda de un alimento nutritivo y barato para sus tropas. A día de hoy, esta deliciosa exquisitez se puede comer fría, caliente, con salsas o sin salsas, con patata y cebolla, sin cebolla o como se te antoje. Te presentamos la exquisita tortilla española. Felipe II de España, también conocido como el Prudente, durante su reinado alcanzó la mayor extensión territorial bajo el dominio de la monarquía española, llegando a ser la primera potencia mundial, ya que incorporaba territorios de todos los continentes. Entre los años 1555 y 1556, su padre Carlos decidió abdicar, convirtiendo a su hijo en el nuevo rey, gobernando España, Portugal, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, soberano de los Países Bajos, duque de Milán y Borgoña, y rey de Inglaterra e Irlanda tras casarse con María Tudor, hija de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Felipe II pudo dirigir su política exterior hacia el Mediterráneo y frenar de esta manera el poder islámico, protagonizado por el Imperio Otomano, reprimiendo una rebelión interna de los moriscos en Granada. Formó la Liga Santa, en la que Venecia, Génova y el Papado se unieron a España. Sin duda alguna, Felipe II fue un verdadero rey. En 1596, durante la Guerra Anglo-Española, un conflicto bélico entre los reinos de Inglaterra, gobernado por Isabel I de Inglaterra y de España, donde reinaba Felipe II, y la Guerra de Flandes, la ciudad de Cádiz fue objeto de un ataque por parte de una gran flota inglesa, bajo el mando del almirante Charles Howard y de las tropas de Robert Devereux, con el apoyo de los Países Bajos. La falta de previsión y de organización de las fuerzas españolas y la escasa resistencia de estas contra los atacantes dieron como resultado la rápida victoria inglesa. Tras destruir la armada española presente en la bahía de Cádiz, las fuerzas atacantes desembarcaron, capturando y saqueando la ciudad. Las pérdidas económicas causadas durante la toma fueron cuantiosas. La ciudad resultó incendiada, al igual que la flota, en la que fue una de las principales victorias inglesas en el transcurso de la guerra. España se declararía en quiebra ese mismo año. Blas de Lezo nació a principios de 1689 en el País Vasco. Se crió a orillas del mar Cantábrico en un hogar de marineros, rodeado de cuentos fantásticos y viajes fabulosos. A los 13 años ingresó como guardia marina en la Armada franco-española, en plena guerra de sucesión al trono español. En la batalla de Vélez Málaga, el 24 de agosto de 1704, Blas de Lezo perdió la pierna izquierda de un cañonazo y continuó en el servicio con una pierna de palo. En 1706, Blas de Lezo atacó e incendió por primera vez un navío inglés, el Resolutions, defendiendo el fuerte de Santa Catalina en Tolón contra el furioso ataque del duque de Saboya. Perdió el ojo izquierdo y como comandante general de Cartagena de Indias defendió la ciudad del ataque inglés en 1741. Sin duda alguna, un increíble marinero.
13 de marzo de 1741, la mayor flota inglesa asedió a Cartagena de Indias, uno de los principales puertos del comercio español en América. España, tras descubrir el contrabando ilegal por parte del navío de permiso de Gran Bretaña, cortó la oreja del capitán Robert Jenkins, donde el rey Jorge II de Gran Bretaña declararía la guerra a la corona española. 200 barcos con 2.000 cañones y casi 30.000 hombres fueron enviados a América a apoderarse de las tierras de la corona española. Llenos de confianza tras la conquista de Portobelo, en Cartagena de Indias fueron acribillados por 6 navíos y 3.600 hombres españoles, con más de 9.000 bajas inglesas por 600 que sufrieron los españoles. En 1717 hubo un conflicto bélico con alcance mundial entre Felipe V de España y Carlos VI de Habsburgo. La guerra se inició por el intento español de recuperar los territorios italianos perdidos con el Tratado de Utrecht, como Sicilia, Cerdeña y Milán, haciendo que Carlos uniera fuerzas con la Triple Alianza, que estaban formadas por las Provincias Unidas de los Países Bajos, el Reino de Francia y el Reino de Gran Bretaña, para enfrentarse conjuntamente en contra de España y obligarla a acatar las resoluciones del Tratado de Utrecht, dando nacimiento el 2 de agosto de 1718 a la llamada Cuádruple Alianza, firmada en Londres, pero que Felipe V y la reina Isabel de Farnesio, no muy conformes, deciden atacar. Escribe en los comentarios España y si alcanzamos los 1000 comentarios haremos el video completo. Prepárate para un viaje en el tiempo. En el siglo XIII, un gran guerrero llamado Chinggis Khan unió a las tribus nómadas de Mongolia y creó un gran imperio que se extendía desde China hasta Europa del Este. Pero, ¿qué sucedió cuando los mongoles invadieron Rusia? Fue una conquista brutal que cambió el curso de la historia. Los mongoles invadieron y saquearon ciudades y pueblos rusos, incluyendo Kiev, la capital de la Rus de Kiev. La conquista duró varias décadas y fue un proceso largo y sangriento. Establecieron un gobierno en Rusia conocido como la Horda de Oro y exigieron tributo y obediencia de los estados rusos conquistados. Pero los mongoles no destruyeron completamente la cultura rusa. De hecho, la influencia mongola en Rusia puede verse en la arquitectura, la literatura y la cultura de Rusia hasta el día de hoy. La conquista fue un hito importante en la historia mundial. Prepárate para adentrarte en una de las más grandes historias épicas de la antigüedad, la leyenda de la guerra de Troya contra el ejército griego liderado por Aquiles, un guerrero temido por muchos. Todo comenzó cuando el príncipe troyano París secuestró a Helena, la hermosa esposa del rey de Esparta, lo que llevó a los griegos a declarar la guerra para recuperarla. Troya era una ciudad inexpugnable, rodeada por murallas impenetrables, lo que llevó a los griegos a idear un astuto plan: construir un gigantesco caballo de madera y dejarlo como ofrenda a los troyanos, como si fuera una rendición. Los troyanos aceptaron el regalo y lo llevaron dentro de sus muros, sin saber que en su interior se encontraban los guerreros griegos listos para atacar. Cuando cayó la noche, los guerreros salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para que los griegos pudieran entrar. La ciudad de Troya fue finalmente destruida. Esta legendaria historia ha sido contada y recontada por generaciones y siempre seguirá cautivando a aquellos que la escuchan. Rey Leopoldo II de Bélgica. Nacido en Bruselas en 1835, Leopoldo ascendió al trono belga en 1865 tras la muerte de su padre, el rey Leopoldo I. Pero no fue en Bélgica donde Leopoldo II se ganó su reputación infame. En lugar de eso, su crueldad se manifestó en una colonia en el centro de África que le pertenecía personalmente, el Estado Libre del Congo. Con el pretexto de llevar la civilización y el progreso al continente africano, Leopoldo II ordenó la explotación y esclavización de los congoleños. Los habitantes del Congo eran obligados a trabajar en las plantaciones de caucho y marfil, y si no cumplían con las cuotas de producción eran torturados y mutilados. Las manos cortadas de los congoleños se convirtieron en una de las imágenes más impactantes de la crueldad de Leopoldo II. Se estima que durante el reinado de Leopoldo II la población del Congo disminuyó en un 50% debido a la brutalidad y la violencia. Falleció en 1909 dejando un legado de crueldad y opresión que todavía resuena.
los reyes más poderosos. 5. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, conquistó gran parte de Europa, desde España hasta Rusia, y estableció una serie de estados satélites en Italia, Alemania y Europa Central. 4. Luis XIV de Francia, el Rey Sol, extendió el territorio francés mediante guerras y tratados, anexando Alsacia, Lorena, Flandes y parte de los Países Bajos. 3. Ekaterina la Grande de Rusia, emperatriz de Rusia, pasó de ser princesa alemana a una gran duquesa rusa, anexando Crimea, Ucrania, Polonia y Finlandia. 2. Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de España, gobernó un vasto imperio global que incluía gran parte de Europa, América y Filipinas. 1. Felipe II de España, rey de España y Portugal, gobernó sobre un imperio global que incluía gran parte de América, Asia y África, además de ser un importante poder político y militar en Europa.